Parece que les dice en el momento. Ya, chicos, anemia ferropénica. Esto es amplio. Ya hemos hablado de enfoque diagnóstico, ¿no es cierto? Entonces, hablamos de anemia ferropénica. Propiamente anemia ferropénica. La anemia ferropénica, chicos, va a ser la anemia más frecuente de todo el tipo de anemias que hay. En realidad, pues, la anemia ferropénica es un problema de salud pública. O sea, ustedes cuando van a la calle y ven ahí los letreros, ¿no? Todos luchemos contra... Hasta en Guerrero Plaza ahora y ahí. Luchemos contra la anemia y todo. Justamente, esta es la primera causa, pero esa no es la única anemia. Ustedes cuando lleguen a tratar pacientes, estén en sus serums o trabajen de manera, no sé, particular, siempre van a tener pacientes con anemia. El objetivo de esta clase es, justo hemos tocado las dos carenciales, en realidad, megaloblástica y ferropénica, porque quiero que aprendan a diferenciar entre una y otra, aprendan a entender que pueden haber los dos tipos de anemia y que no solo es hierro el suplemento para una anemia. Y tenemos otras mejores opciones que solamente el sulfato ferroso para poder tratar a una anemia. ¿Ya? Entonces, anemia se caracteriza pues por el descenso, ¿no? Hemoglobina, ya sabemos, hemoglobina, menos de 12, menos de 13, menos de 11, o niños menos de 10.5, etc. Simplemente disminución de la masa de la hemoglobina, o disminución de la concentración de la hemoglobina, etc. ¿No? Generalmente glóbulos rojos de menor tamaño, o sea, una anemia microcítica e hipocrómica, ¿no? Síndrome ferropénico y ferropenia, como terminologías. Síndrome ferropénico. ¿Se ve? De atrás no se ve, ¿no? ¿O sí se ve la letra? ¿Sí? Perfecto. Síndrome ferropénico va a ser la característica clínica de una deficiencia de hierro. O sea, va a ser todos los signos o síntomas característicos de una deficiencia de hierro. Y esto se va a dar por la disminución del hemoglobina. Ferropenia solo es la deficiencia de hierro sin anemia. O sea, nosotros para llegar a ser para hacer anemia ferropénica tenemos que primero hacer una ferropenia, vaciar nuestros depósitos de hierro. Y este es el objetivo de todo nuestro tratamiento en la anemia ferropénica. Que el objetivo en una anemia nutricional, sea ferropénica, sea megaloblástica, es mejorar nuestros depósitos de hierro o vitaminas, etc. Pero no es mejorar la hemoglobina va a ir subiendo poco a poco, va a ir mejorando poco a poco. La epidemiología es la anemia más frecuente, ya les dije, en el mundo está entre el 60 al 80% de la población puede ser deficiente de hierro, o sea, el 80% de la población puede ser deficiente de hierro. Entonces no es necesario que nosotros lleguemos a tener anemia para que tenga anemia para decir, no, sí, pues este paciente tiene deficiencia de hierro. O sea, no, quiero que se queden sus cabecitas de que ustedes pueden estar haciendo ferropenia sin anemia. Y el 80% de la población hace ferropenia sin anemia. Ahora, más del 30% presenta anemia ferropénica. Cierto. Y en realidad más todavía en países en vías del desarrollo. Es un problema de salud pública, totalmente de acuerdo. En esta patología, ¿por qué se convierte en problema de salud pública? Porque primero, influyen muchos factores. El factor político, el factor social, el factor educación, el factor nutricional, el factor de los profesionales de salud. Entonces ya se convierte, al tener una afectación de múltiples factores, ya se convierte en un problema de salud pública. ¿Qué más? Se da principalmente en mujeres en edad fértil, niños o menores niños de 5 a 6 meses de edad. ¿Por qué? Porque su tiempo de depósito del hierro nos dura más o menos esto. Pues no, por eso todas las guías plantean suplementar hierro, no darle sus chispitas a los 4 meses, a los 6 meses. Justamente es por esto, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que evitar que lleguen a ser anemia ferropénica.
mujeres gestantes y las embarazadas. El 43.1% de la población de menores de 35 meses en el 2023 han hecho anemia ferropénica. 43 puntos, o sea, casi la mitad de los niños menores de 35 meses han hecho anemia. Y anemia ferropénica, o sea, ya lo reportan como anemia ferropénica. O sea, imagínense, si el 43% ha sido anemia ferropénica, ¿cuántos de ellos no tendrán solo ferropenia? ¿Me entienden? Entonces, yo quiero que eso entre en ustedes, más que la clase aprendida por teoría, en que tenemos que tratar o tenemos que entender que esto es un problema bien grave, no solamente para nuestros pacientes, sino para el futuro del país. Entonces, chicos, tenemos que aprender a diferenciar y a comenzar a suplementar o a tratar a los pacientes que ya tengan ferropenia, sí, y lo vamos a ver más adelante. Más o menos, chicos, la prevalencia de anemia en los hombres es de 12.7%. Lo he resaltado esto, ¿por qué? Porque en realidad es rarísimo, raro, que un hombre o un varón haga anemia ferropénica. Y si es que hace anemia ferropénica, chicos, piensen de que esto es principalmente por pérdidas. O sea, acá mucho se relaciona con los cánceres al estómago, al colon, etc. Entonces es rarísimo, poco frecuente que un hombre, y si encuentran un hombre con anemia ferropénica, háganle un estudio más a profundidad. Mujeres no embarazadas en edad reproductiva, un promedio de 30%, en edad fértil. Entonces, en este mapa, como ven en este estudio que estaba publicado en la Today, vemos que el Perú está ubicado en un área con anemia más del 40%, o sea, estamos en países de desarrollo. Los únicos países que no tienen anemia es Estados Unidos. Y hasta Europa tiene anemia, de un 5 o un 20%. Pero en realidad es un problema mundial, es un problema de salud pública, y lo vuelvo a recalcar, y más en países en vías de desarrollo. O sea, las consecuencias de tener anemia ferropénica es altísimo, porque todo el daño neurológico dado ya no se recupera, chicos. Este es otro estudio donde comparan por edades pacientes con deficiencia de hierro y pacientes con anemia ferropénica. Y si se dan cuenta, pacientes con deficiencia de hierro en menores de 1 año es mixto, o sea, es igual, entre varones y mujeres es lo mismo. ¿Por qué? Porque por el proceso fisiológico de la reserva de hierro, pues hacen una anemia fisiológica a los 6 meses en promedio, ¿no? Y de ahí algunos salen y otros no. Por eso algunos hacen ferropenia y otros hacen anemia ferropénica. Pero en comparación a las mujeres en edad fértil, miren, chicos, hacen anemia ferropénica las mujeres en edad fértil y ferropenia algunos varones, y la gran cantidad de mujeres que no llegan a anemia ferropénica, pero sí hacen ferropenia. Ahora, bueno, están llamando de San Juan del Lurigancho. El detector llama. Ahora, miren, menores de 35 meses, niños, 2022, 2023, 2024. La prevalencia, chicos, para el 2024, más o menos es del 2023. Esto va en relación mucho a todo el problema político. Si existe una inestabilidad política, les aseguro que los índices de anemia aumentan. Y es cierto, miren, hemos aumentado al 40 al 42%, con un intervalo de confianza, en este caso, en zona rural, todavía en zona rural es mayor que en zona urbana, por lógica. Porque como ya les dije, al ser un problema de salud pública influye hasta la parte de educación. La zona rural, la incidencia de anemia es altísima. ¿Por qué? Porque los papás prefieren dar un buen alimento a sus animales que a los bebés. Y es cierto, yo lo he visto en mi serum, y eso es, tratar de cambiar el pensamiento, eso es bien complicado. Pero si se dan cuenta, la zona rural es alta, es más que la zona urbana. Y en promedio general, del 2021, que habíamos bajado al 38.8%, actualmente estamos en el 43.7%. O sea, de los niños, casi la mitad de niños, o sea, de 10 niños, casi 5 son, pues, o 4 niños son anemia ferropénicas. Anemia ferropénica.
y no sabemos cuántos de ellos solo serán ferropénicos. Igual, Cusco, ¿no? Para el 2024, si ven, chicos, hemos aumentado al valor estimado. Para el 2023, 49 en menores de 35 meses, 49.9 niños, o sea, la mitad de los niños eran anemia ferropénica. Para el 2024 ha aumentado al 53.8%. O sea, nuestra incidencia de anemia en Cusco propiamente es alta, solo en niños. ¿Y por qué lo estoy resaltando en niños? Porque van a ver que más adelante ustedes no tratan una ferropenia, ustedes no tratan una anemia ferropénica o no recuperan esos depósitos de hierro, que es tan importante. Son niños que a un futuro, o sea, no van a aprender, o sea, no aprenden en el colegio, por orden de término, porque son brutos. Es que es cierto, o sea, quieran o no, y la terminología de varias bibliografías lo refieren así, su coeficiente intelectual es bajo. Entonces, ellos son el futuro, o sea, ¿quiénes van a atenderlos a ustedes cuando ustedes ya estén pues mayores? Ellos. Y es así, o sea, es consecutivo todo. No, yo ahora atiendo a mis maestros. O sea, los que me han enseñado a mí, yo los he tenido en consulta, algunos de ellos. Y es lo mismo, ustedes también nos tendrán a nosotros. ¿No? Y así es así pues la vida, ¿no? Entonces, en algún momento, si ustedes no se enfocan en todo este problema y todo el daño con simplemente tener una anemia nutricional, ni siquiera es una anemia patológica de, no sé, de alguna alteración genética, etc. Simplemente es nutricional, nada más. Tiene consecuencias más graves. En caso de gestantes, lo mismo. Para el 2022, el Cusco ha tenido el 23.2% de gestantes con anemia ferropénica. Para el 23 sí disminuyó al 21.5%, no ha salido el EN desde el 24, pero lo resumen en forma general, que el 24.1% a nivel nacional han sido gestantes con anemia ferropénica. O sea, casi 4 mujeres embarazadas padecían anemia. A esto me enfoco en lo que es salud pública, que en realidad influyen muchos factores, chicos. Políticas de salud, la economía, es factor importante, pues la economía, ¿no? O sea, la familia a veces no tiene la posibilidad de que el hijo coma hígado, sangrecita, carnes, etc. Pues, educación, ¿qué más? No sé, el estilo de vida, las pérdidas menstruales, las atenciones, lactancia materna, o sea, influye todo. Y no solo influye a una edad, sino influye en todo el ciclo de la vida. Cualquier persona de ustedes influye. ¿Me entienden? No sé, por casualidad alguno de ustedes tiene CIS, ¿no? Que tienen anemia ferropénica. Van al hospital y ¿qué le van a dar? Sulfato ferroso. Pues realmente el sulfato ferroso es bueno, o sea, en ustedes puede afectar todo esto. ¿Me entiendes? Solo en ustedes. O tu papá, tu mamá que tenga CIS. ¿Por qué? Porque en el estado no hay el otro tipo de hierro que es mucho mejor. Entonces, simplemente esto se va a dar a cualquier edad. Todas las personas de cualquier edad, en todo el ciclo de la vida, van a estar afectadas por todo este problema. Por eso se convierte en un problema de salud pública. Factores de riesgo. ¿Es importante? Sí. Porque en realidad, pues, ¿cuál es la causa? No, la causa es que no coma, que no tenga una buena alimentación ricos en hierro, o de repente las pérdidas gastrointestinales, digestivas, ginecológicas, etc. Pero influyen otros factores de riesgo. Entre esos, ser prematuro, ¿no? En la infancia, a nivel perinatal, el ser prematuro, la madre deficiente de hierro. Si la mamá es gestante y tiene anemia ferropénica, su bebé, lo que el hierro le tiene que durar de 4 a 6 meses, le durará 3 meses. Y a los 3 meses le va a hacer anemia al niño. O sea, ya el niño hace anemia a los 3 meses por culpa de la mamá, que la mamá está con una anemia ferropénica, ¿no? Administración de eritropoyetina por anemia prematura, etc. Pero principalmente es el prematuro, la madre con anemia ferropénica, a nivel de la infancia igual, ¿no? La dieta es importantísima.
el factor nutricional pobre o deficiente en hierro, ¿no? Síndromes de mala absorción, etc. A nivel niños menores de 12 años, igual la dieta pobre en hierro. Porque es cierto, ahora que los niños, ¿qué quieren, no? Papita frita, pollito. Sí, seamos conscientes todos, pues a todos nos gusta. Pero en este caso, los niños, la prioridad es, pues, alimentos ricos en hierro. Eso es cierto. O sea, si tú le pones hígado y le pones pollito a la brasa, ¿qué te va a comer? Pero esto es por educación también de la familia. O sea, ustedes tienen que educar a los papás. O igual, ¿no? O sea, tratar de hacerles entender cuál es el problema de todo esto. Factores como síndrome de mala absorción, la obesidad. La incidencia de obesidad de niños chicos ha aumentado bastante. Y no por ser obeso es un niño buen nutrido. ¿No? O sea, hay niños obesos y son ferropénicos bien marcados, chicos. Y no solo ferropénicos, o sea, megaloblásticos. He tenido un niño de 3 años, 2 años, bien obeso y tenía deficiencia B12, ácido fólico, y vitamina y hierro. Era una nutricional. Pero para la mamá estaba bien nutrido porque el chiquito pues es gordito, ¿no? Y yo, doctor, ¿cómo mi hijo va a estar mal nutrido si está bien? Cambiar el pensamiento y solo son factores de riesgo, chicos. Adolescencia, esto es otro problema, ¿no? La menstruación primero, educar el tiempo de cuántos días debe menstruar una mujer. Muchas veces cuando inician la menstruación, o sea, la menarquia, chicos, es pues, es un ciclo todavía irregular y abundante, ¿no? Y para un adolescente, el creer que todos los meses tengo que menstruar de manera abundante es normal, se convierte en algo normal, pero en realidad no es así, pues. Por eso las mujeres en edad fértil hacen anemia ferropénica justamente, ¿por qué? Porque su menstruación, ellas pierden, todos ustedes pierden hierro en cada menstruación. Entonces, si no compensan con la alimentación, hacen una anemia ferropénica. Ahora, donación, la historia de tener la historia o de deficiencia de vitamina B12, el ser vegetarianos, ese pensamiento, ¿no? El estilo de que, no, que yo estoy a dieta, que yo no puedo comer carnes porque a mí me engorda. O sea, ese pensamiento, chicos. Pierde por su menstruación. No come carnes rojas y es vegetariana. O sea, es típica de una anemia ferropénica. Y en realidad, esta adolescente está en proceso de desarrollo, ¿no? Su gasto de energía es mayor. Ahora, otros factores menores. El ser mujer ya es un factor menor. La obesidad es igual. En caso de gestantes, es la segunda causa más frecuente en embarazadas. ¿La primera cuál es? La anemia fisiológica, pues, porque las gestantes hacen una anemia fisiológica, ¿no? Las mujeres con entornos de recursos limitados, que pueden tener una dieta insuficiente en hierro, eso es cierto, ¿no? Pérdidas de sangre en el embarazo. Los requerimientos de hierro aumentan según el trimestre de gestación y al tercer trimestre necesitan hasta 6 miligramos de hierro al día. Por eso cuando se hacen, o ustedes van a llegar a hacer hasta sus sesiones demostrativas, ¿llevan el curso de nutrición? Sí, los últimos, ¿no? Como electivo. En realidad, eso les enseñan, pues, ¿no? Que las gestantes tienen que comer doble porción. Y tienen que comer el hierro, o sea, tienen que comer alimentos ricos en hierro, justamente porque pensando en ella y pensando en el bebé. ¿Por qué? Porque si su bebé nace y la mamá no tiene un buen depósito de hierro, porque el bebé va a jalar todos sus depósitos de la mamá. Va a absorber sus depósitos de hierro, de B12, ácido fólico. Y si no hay un buen depósito, van a nacer. En adultos. En adultos una anemia ferropénica es poco frecuente, pero sí lo hay. Más igual en mujeres que en varones. Pero principalmente se da pues por pérdidas. Más gastrointestinales. O enfermedades como la dieta, enfermedad celíaca, cirugías bariátricas, los medicamentos. Porque toman pues, ¿no? Un montón de medicamentos, generalmente los adultos, ¿no?
Entre esos los protectores gástricos como el omeprazol, que te genera también anemia, ¿no? Te estimula. Chicos, entonces, un poco la fisiopatología. Con la anemia, ya sabemos que se va a definir pues por disminución de la hemoglobina, igual la ferropenia, disminución del depósito de hierro, ¿no? Juntas forman una anemia ferropénica. Para que tú llegues a anemia ferropénica, tienes que hacer primero ferropenia, bajar tus depósitos de hierro. Todo esto se va a dar por la deficiencia de hierro, ¿no? Primero, no va a compensar el lado alimentario con el lado de pérdidas. El hierro, chicos, es el elemento que en realidad se reutiliza más en el cuerpo. Nuestro requerimiento de hierro es de 1 a 4 miligramos al día de hierro, o sea, es mínimo. Pero en realidad ese es el elemento que se convierte de una forma más deficiente y la más frecuente. ¿Por qué? Y primero, ¿por qué es el menos utilizable? Porque les voy a pasar las diapositivas, chicos. No se preocupen. ¿Por qué es el elemento que más se utiliza? Porque en realidad todo lo que las células que contienen hierro van al vaso, hacen su apoptosis y ese hierro liberado se fagocita. Ese hierro que se desecha por la eliminación, llegan los glóbulos a los 120 días, van al vaso y apoptosis. Ese hierro se reutiliza. El hierro de los macrófagos se reutiliza. Todo el hierro de las células se vuelve a utilizar en el cuerpo. Entonces, como es el elemento más utilizable, ¿por qué generamos ferropenia o anemia ferropénica? Por pérdidas, que es la más frecuente. O bien, la otra es la compensación, la ingesta. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente con una anemia ferropénica, tenemos que pensar en tres cosas. Pérdidas gastrointestinales, urinarias o ginecológicas. Sí o sí. Sí o sí. Es las tres causas que podemos generar una anemia ferropénica. O la alimentación pobre en hierro. Es rarísimo tener alteración. Sí existe una enfermedad, una alteración genética que no permite absorber el hierro, pero aquí en el Perú, yo personalmente nunca lo he visto, pero sí hay. Pero lo más frecuente es pues esto, o sea, bien las pérdidas ginecológicas, urinarias o gastrointestinales, o bien la alimentación pobre en hierro. Entonces tenemos que buscar la causa para eso. Primero estadio, el requerimiento de hierro que supera la ingesta, eso es cierto, o sea, necesito más hierro de lo que estoy comiendo. Esto va a generar que cause pues una depresión progresiva. Ojo, progresiva, esto es crónico. No es que digamos, doctor, yo hace 2 semanas no tenía anemia y ahora tengo anemia, o sea, es ferropénica. O sea, no, esto es crónico, chicos. Su depósito es 6 meses en promedio de depósito del hierro, así que han tenido que pasar 6 meses a más para que tú hagas una anemia ferropénica. Y si tienen una anemia ferropénica, doctor, lo tengo que suplementar de inmediato sin hacerle su perfil, etcétera. Tampoco, porque esto es crónico. Entonces, demore unos días más o unos días menos. Con esto es igual, ¿me entienden? No va a variar en nada. Ahora, a medida que disminuyen los depósitos de hierro, aumenta en compensación a la absorción de hierro en la dieta. ¿Qué significa? Por lógica, si está disminuyendo mi depósito, ¿qué es lo que el cuerpo tiene que hacer? Oye, necesito comer más hierro, mi requerimiento va a aumentar. Ahora, la idea es, ¿lo consumimos o no lo consumimos? Y en estadios más tardíos genera recién la deficiencia de la síntesis eritrocitaria, o sea, la anemia ferropénica. Entonces, factores relacionados a la absorción de hierro. ¿Este es un nutriente esencial? Sí, pues, demasiado esencial. ¿Que tiene que entrar en nuestra dieta? Tiene que entrar en nuestra dieta. De las diferentes formas, sí. Sea carne roja, sea con vísceras, sea con verduras, legumbres, espinacas, etc. Pero tiene que ingresar hierro en nuestra dieta. El aporte de hierro a partir de la dieta, en una dieta normal, es de 12 a 20 miligramos al día, o sea, de lo que comemos, en promedio. Pero solo se absorbe el 5 al 15%, en promedio de 1 a 4 miligramos. Lo que se absorbe, el resto se desecha. No, va a depender de la cantidad del hierro, del tipo de hierro, si es hemo, ¿no? La tasa de producción hemática, las reservas que tenemos. ¿Y qué más? Las pérdidas fisiológicas del hierro. A diario, en varones, son alrededor
de 1 miligramo de hierro al día por las heces, sudor, orina, descamación, etc. Y en caso de las mujeres es de 1.5 miligramos al día. Y a la menstruación, por lógica, es mayor, ¿no? Porque la menstruación, pues, ¿qué haces? Pierdes sangre. Entonces, chicos, en resumen, nosotros consumimos hierro, ¿no? De hasta 15 a 20 miligramos de hierro, y solo se llega a absorber de 1 a 2 miligramos, y algunas guías dicen hasta 4 miligramos de hierro. Solo se absorbe de todo lo que comemos 1 a 2, solo requerimos 2 miligramos de hierro, nada más, ¿no? Si es que estaríamos sanos y no perderíamos sangre, ¿no? O perderíamos hierro. Y el resto se desecha. Y si se dan cuenta, chicos, el resto del hierro absorbido se utiliza en el sistema. O sea, la mayoría de las células, era lo que yo les decía, como las mioglobinas, enzimas, sistema inmunológico, metabolismo neuronal, etc. O sea, todo se reutiliza. El recambio diario de hierro en nuestro cuerpo es de 20 a 25 miligramos de hierro al día. O sea, la gran cantidad de hierro en nuestro cuerpo se reutiliza. No deberíamos requerir tanto, pero es la anemia más frecuente. Entonces no compensa. Por eso se convierte, desde acá va el punto de vista, la parte médica, para hacer otro problema de salud pública, chicos, ¿no? Y de ahí el resto, más o menos se almacena 1000 miligramos de hierro en el hígado, pues, ¿no? El hígado es el laboratorio del cuerpo. ¿Dónde se almacenan las vitaminas? En el hígado. El hierro es del hígado. ¿Dónde están los factores de coagulación? El hígado es el laboratorio del cuerpo. Ahora, igual, ¿no? La absorción a nivel de los enterocitos. Llegan a los enterocitos, bien, pasan como férrico, que es 3, ¿no? Sí, Los 3 es los férrico, y ferroso es 3, ¿no? Llega por medio de los receptores de citocromo T y ingresan por medio para convertirse de férrico a ferroso, porque no puede, no, de férrico a ferroso, porque no puede ingresar al enterocito como férrico. Ahí actúa la vitamina C. Y ahí es donde dicen también, tienes que tomar tu sulfato ferroso con vitamina C. Justamente es por esta parte fisiológica. Aunque algunas guías en realidad ya no lo consideran, ¿no? Luego, o bien el hierro hemo como ferroso ingresa igual a nivel del enterocito. En el enterocito es el lugar donde se almacena el hierro. Acá existe la transformación del hierro. Acá en el enterocito es donde actúa la acumulación. Dice, ¿qué se llama la acumulación? Ferritina, pues, ¿no? La acumulación de hierro. Y si va a pasar al torrente sanguíneo, va a salir por medio de la ferroportina, que es la puerta de salida del hierro, ¿no? ¿Y quién transporta, quién coge el hierro? La transferrina. Entonces, en resumen esto, chicos, lo vamos a plantear de la siguiente forma para que entiendan. Es el ambiente. Nuestro salón es el enterocito donde se guarda el hierro. El hierro son ustedes, ¿no? Somos 36 alumnos, es el 100% de saturación de hierro, ¿no? Si nosotros tuviéramos una anemia ferropénica, ¿qué significa? De los 36 alumnos solo tenemos 5 alumnos. 5 alumnos. 5 alumnos, por ende se hace una deficiencia de hierro. Entonces hay más espacio, ¿no? Entonces la saturación de transferrina es mayor. ¿Entiendes? Ferritina es menor, ¿por qué? Porque de lo que somos 36, solamente hay un grupo de 5, nada más. Por ende, la ferritina es menor. El hierro está bajo porque cada uno de ustedes es un hierro. Ahora, y la transferrina, que es la movilidad que está afuera esperándolos para llevar a su casa, está alto, ¿por qué? Porque en realidad no hay alumnos para transportar el hierro o para que ustedes se vayan. Y hay una cola detrás de carros esperando transportarlos. Entonces la transferrina está alta. ¿Me entienden? Transferina alta, ¿por qué? Porque no hay que transportar. La ferritina está baja porque solamente somos 5 alumnos de los 36 que está en nuestra capacidad. ¿Me entienden? La saturación de transferrina está alta, ¿por qué? Porque hay más espacio, o sea, hay menos hierro. Y el índice de saturación de transferrina está bajo, porque el índice de saturación de transferrina es al otro lado, en el carro. O sea, es la capacidad del que está llenando el carro es poco, y por eso está bajo. Y lo vamos a ver en esta forma.
Para llegar a anemia ferropénica, chicos, tenemos que pasar, como ya les dije, por todo el proceso de depresión de los depósitos de hierro. Lo normal, tenemos pues hemoglobina, un buen almacén, buen transporte de hierro, que es la transferrina. Tenemos un buen transporte de hierro, tenemos una buena hemoglobina, ferritina, nuestros depósitos de hierro están perfectos, una persona normal, ¿no? Pero por algún gran motivo comienza a hacer depresión de hierro, y comienza la depresión de hierro hasta que llegamos a hacer ferropenia. Ferropenia es todavía la eritropoiesis ferropénica, o sea, no tenemos hierro, pero sí estamos produciendo y la hemoglobina está compensada. Entonces acá ya la hemoglobina todavía no baja, se sigue manteniendo, pero ya nuestro depósito de hierro menos de 60 ya está bajo. Ya está bajando el depósito de hierro. Y por ende también nuestra transferrina está aumentando. ¿Por qué? Porque ya hay menos hierro. Y ende también, la ferritina baja, perdón, la hemoglobina se mantiene, la transferrina sube. ¿Me entienden? En ferropenia. Y en caso de una anemia ferropénica, acá ya no hay depósito de hierro, o sea, nuestra ferritina ya está a menos de 30. Recién hacen anemia y nuestra transferrina está alta. O sea, la transferrina sube, la ferritina baja, el hierro baja. Y en este caso ya, para hacer anemia ferropénica, tenemos que primero llegar a hacer ferropenia. Lo vuelvo a explicar, ¿ok? Otro ejemplo. El cuarto es un almacén de arena. ¿Está bien? Un almacén de arena es el cuarto. Y está para la capacidad lleno del cuarto, pues es nuestro almacén lleno de arena, es la ferritina, ¿no? Porque es el volumen que tenemos de hierro. El hierro es la arenita. Y los volvos o los camiones que están esperando transportar esta arena es la transferrina. Entonces, en una anemia ferropénica, chicos, lo primero que nosotros consumimos es nuestro depósito de hierro. Entonces, para hacer ferropenia o para hacer anemia ferropénica, comienza a disminuir nuestro hierro. Por ende, va vaciándose nuestro almacén y al vaciar el almacén también disminuye la ferritina. ¿Por qué? Porque ese es el volumen de arena que tenemos. Y a la vez, como hay menos arena acá, hay más camiones esperando afuera. Y como hay más camiones esperando afuera, la transferrina está alta. La ferritina está baja porque acá hay menos volumen de arena. Y por ende el hierro también está bajo porque es pues la arena, ¿no? El elemento base. Entonces, es importante que ustedes entiendan que para que se altere o lleguemos a hacer una anemia ferropénica, primero es el depósito del hierro. O sea, todo nuestro depósito, nuestro almacén está bajo, alterado. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que hacer, tratar el depósito del hierro. Si ustedes van a llenar su almacén otra vez de hierro, el resto, lo demás va a ir funcionando de manera normal, se va a normalizar todo. A esto voy. Si ferritina en nuestro almacén de hierro hay menos hierro, la ferritina baja. La transferrina, que es nuestros camiones que están esperando afuera. No hay hierro, no hay que transportar y por ende aumenta porque hay una cola de jarros esperando transportar la arena. ¿Me entienden? Ahora, el índice de saturación de transferrina. El índice de saturación de transferrina es una relación entre el hierro y transferrina. ¿Qué significa? Enfocándonos ahora en ese camión que transporta. El camión transporta, no sé, un volumen de arena. Entonces, si no tiene arena, o sea, la relación entre hierro y transferrina va a ser menor. ¿Me entienden? O sea, porque no tiene que transportar. Entonces, el índice de saturación de transferrina está baja. ¿Ya? Ahora, ¿por qué lo vuelvo a aclarar esto? Porque cuando veamos el diagnóstico, chicos, de ferritina, cuando ustedes solicitan ferritina en cualquier proceso infeccioso o en cualquier proceso de anemia ferropénica, etc., en un proceso inflamatorio infeccioso, la ferritina está alta.
¿Por qué se eleva? Es un marcador inflamatorio, primero, para que me entiendan. ¿Por qué es un marcador inflamatorio? Porque hay una hormona llamada hepcidina, producida por el hígado, que va y se ubica aquí en la puerta de la ferroportina. Y se ubica acá y cierra, lo tapa. Por ende, este hierro que quiere salir, no puede salir, porque no hay por dónde salir. Y aumenta su valor de ferritina. Y por eso se convierte en un marcador inflamatorio. ¿Por qué inflamatorio? Porque esa hepcidina se libera cada vez que existe un proceso inflamatorio o infeccioso. Entonces, en una persona sin infección o sin proceso inflamatorio, la ferritina va a estar normal porque no va a haber nada que lo bloquee, ¿no? Vamos a tener el valor real. Pero si ustedes vamos a tomar ferritina a un paciente con un proceso inflamatorio o infeccioso, este resultado que queremos saber de ferritina va a ser no confiable. ¿Por qué? Porque como está cortando con el proceso infeccioso, simplemente está bloqueando y no es un valor real, lo marca como un marcador inflamatorio. Lo resalto sí. ¿Por qué? Porque ahora voy al otro punto. El índice de saturación de transferrina es otro marcador para poder demostrar que hay deficiencia de hierro. Entonces, si hay una persona con infección y quieren saber si tiene deficiencia de hierro, es el índice de saturación de transferrina. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Más claro? ¿Más entendible? Perfecto. Ahora, la sintomatología. Como cualquier anemia, ya sabemos, ¿no? Los síntomas generales, en realidad tener anemia pues es sistémico, multisistémico. Problemas generales, palidez, cansancio, debilidad. Circulatorio, podemos hacer taquicardia, hipotensión, manifestaciones neuronales, cefalea, mareos, vértigo, dolor muscular, etc. Igual, respiratorios como disnea. En realidad se convierte en un problema multisistémico. Pero característicos de una anemia ferropénica, que no lo van a encontrar en otras anemias, es tener la lengua depapilada pálida, ¿no? Tener alopecia o caída de cabello, abundante caída de cabello. Ojo, anemia ferropénica o ferropenia. O sea, si ustedes, algunos de sus pacientes, igual tengan caída de cabello, o alguno de estos síntomas, piensen que de repente no tiene anemia, pero sí está haciendo ferropenia. Ahora, glossitis atrófica, la piel seca, áspera, ¿no? La colonitis, ¿no? Ahora, esas uñas frágiles, las escleras azuladas. No sé si acá. Las escleras azuladas. Las escleras azuladas es típico de un paciente con anemia ferropénica o ferropenia. Las escleras azuladas. Entonces ya síntomas de caída de cabello, lengua depapilada pálida, pica, ¿no? El pica es pues querer comer tierra o el olor a la tierra o el color tierra, meterse cosas a la boca, o sea, el comer hielo, ¿no? Esas cosas son síntomas típicos de anemia ferropénica o de ferropenia. ¿No? Piensen ustedes, chicas, si ustedes tienen alguno de los síntomas. Es importante. En realidad se convierte esto como al ser un problema, chicos, multisistémico, a la vez también es un problema, tiene una repercusión social y laboral. Es lo mismo, ¿no? Están en clases, si alguna de ustedes hace o tiene o está haciendo anemia ferropénica, repercute en la parte académica. ¿Qué genera? Reducción de la capacidad de trabajo, provoca bajas laborales, reducción de la productividad. En niños favorece la aparición de infecciones recurrentes, reduce el día de escolaridad. En realidad, pues es un problema más grande que solamente fisiológico. Oh, ¿y qué pasó? Aquí arriba. Chicos, en estos son estudios que se han hecho,
en realidad no sé qué ha pasado, pero debe ser el tipo de letra que no hay en la computadora. Se han hecho muchos estudios con respecto a este punto de anemia ferropénica. Y han llegado a concluir en algunos estudios que en niños pequeños con anemia ferropénica se llega a un desarrollo neurocognitivo deficiente, confirmado. Pequeños con anemia ferropénica tienen un daño neurológico, por eso no aprenden en el colegio. Otro de los estudios en América Central, donde confirman que los resultados neurocognitivos son peores en los niños con anemia ferropénica, más grave y crónica. O sea, el daño neurológico que se genera en esto es bien marcado, bien marcado. O sea, con solo tener anemia ferropénica. ¿No? En países de ingresos bajos o medianos, los niños han demostrado que han sido suplementados con hierro, han demostrado una mejoría en el desarrollo psicomotor. Solo suplementación de hierro. Y la terapia de hierro ha demostrado beneficios en pequeños casos de estudios con respecto a afecciones neurológicas en niños pequeños. En resumen, hay varios estudios, chicos, que han demostrado que los daños neurológicos sí está confirmado relacionado a la anemia ferropénica. Entonces yo quiero que lleguemos a esto. De que ustedes tienen que ser conscientes de que si no tratan, diagnostican a un niño con anemia ferropénica o ferropenia y no los tratan, le están haciendo un daño. Y es un daño neurológico. Es un daño donde no van a aprender en el colegio. Ellos se van a convertir en TikTok. No van a tener futuro, chicos. Entonces, manifestaciones neurológicas. Solo por deficiencia de vitamina B12 a nivel de los receptores GABA. Disminuyen los receptores GABA, generan trastornos del comportamiento y es un daño irreversible. La dopamina, disminución de los receptores de la dopamina 2, genera disminución en el aprendizaje y actividad motora fina. Daño irreversible. La fenilalanina aumenta el aumento de su concentración, disminuye el aprendizaje secundario. Un daño reversible. Y la serotonina igual genera somnolencia y disminución de la atención y es un daño reversible. Pero, dése cuenta, o sea, hay daño neurológico que puede ser irreversible, chicos. Simplemente por tener deficiencia de hierro. Simplemente darle el pollito a la brasa y no darle hígado, riñoncito. ¿Me entienden? O sea, detectan ustedes, considérenlo, no duden en tratar a estos pacientes. El diagnóstico. El diagnóstico tiene que ser completo, ¿no? Ver la edad, el sexo, hacerle una buena anamnesis, el examen físico, investigar las causas, importante. Ya les dije, o sea, las tres únicas formas de que tengamos deficiencia de hierro es bien no comamos o bien pérdidas ginecológicas, digestivas, urinarias. No hay otra. No hay otra. Ver la dieta, los antecedentes patológicos, si pierde sangre, trastornos gastrointestinales, de dónde proviene, los síntomas específicos. Comenzamos con el hemograma. Ya sabemos, chicos, ¿no? En este caso, un hemograma con presencia de microcitosis e hipocromía. Una anemia microcítica hipocrómica o solamente microcitosis e hipocromía. Para tener ferropenia, el primer signo laboratorial a nivel del hemograma, porque ya hemos visto cuando hemos hablado del electrohemograma que este es el examen más utilizado. Ustedes van a ver para todo hemogramas. Entonces, si hay un paciente que no tiene anemia, pero ya tiene los volúmenes bajos, les aseguro que está haciendo ferropenia. Y se han dado cuenta, o sea, no vamos a esperar a que haga anemia para decir, bueno, pues tiene anemia ferropénica. O sea, ya detectando solamente los volúmenes corpusculares, podemos saber que tiene ferropenia. Y tenemos que tratar. Recuento de leucocitos pueden estar normales, recuento de plaquetas pueden estar normales o elevadas, también hemos visto, ¿no? Pueden tener trombocitosis, típico ya de esperado de una anemia ferropénica. Luego, recuento literario normal, microcítica, hipocrómica, típico de... Y hasta el RDW elevado, ¿no? Una anemia moderada, microcítica, hipocrómica, con un RDW altísimo, típico de una ferropénica, como hemograma. Solo viendo el hemograma. Ya detectando el hemograma, podemos solicitar el perfil de hierro. Ya les dije, ¿no? El hierro sérico disminuido.
Capacidad total de saturación de transferrina aumentada, la ferritina sérica disminuida a menos de 30, la transferrina aumentada, ¿no? El porcentaje de saturación de transferrina o el índice de saturación de transferrina menos del 20%. Si tenemos ferritina por algún N motivo, digamos, proceso infeccioso inflamatorio elevado, la mejor forma es pedir la saturación de transferrina. Menos del 20%, deficiente. Entonces, un paciente con anemia, ¿no? Microcítica, hipocrómica, se le solicita bien en realidad a todas las anemias, y este gráfico lo voy a volver a hablar cuando hablemos al final. Todo paciente con sospecha de anemia ferropénica, nunca dejemos de pensar de que a veces solamente sea ferropénica. ¿Por qué? Porque esto es nutricional. ¿O es que acaso el bebé, bueno, el cuerpo solamente no va a absorber hierro, no va a comer hierro? Generalmente va en relación con una anemia nutricional mixta, o sea, con una B12 deficiente o un ácido fólico deficiente, porque es parte de las nutricionales. Entonces, por eso entra dentro del algoritmo el perfil de hierro y dosaje de vitamina B12 y ácido fólico. Porque entra dentro del perfil, ese es el perfil carencial que nosotros lo consideramos. Perfil carencial, perfil de hierro más dosaje de vitamina B12 y ácido fólico. Porque a veces van a la par. Y el hemograma de la par no es un hemograma con microcitosis e hipocromía, es un hemograma con normocítica, normocrómica. Y es que compensa porque es una es megaloblástica y el otro es o microcítica. Entonces, concluye al perfil carencial. Perfil de hierro, índice de saturación de transferrina menos de 16, pero es menos de 20%, o ferritina baja, ferropenia, investigar la causa y tratar. Si el índice de saturación está normal o ferritina normal, buscar otros procesos o otras enfermedades. Primero, tratamiento, identificar la causa. En resumen, ya hemos hablado. ¿No? Buscar las causas, ¿no? Ginecológicas, urinarias, gastrointestinales, en resumen. La transfusión de sangre no debe usarse como tratamiento de deficiencia de hierro. Ojo. Solo una transfusión de sangre se utiliza cuando el paciente está hemodinámicamente inestable. Si no, no. Esto es crónico, ya les dije. Entonces, que demore un par de días más no le va a afectar en nada, porque igual tiene más de 6 meses con su depresión de hierro. Ahora, no se recomienda la administración rutinaria de hierro a personas sin deficiencia de hierro. Otro punto. No es que, es anemia y bueno, debe ser ferropénica, dale de una vez su hierro. Y es lo que hace la mayoría del personal de salud. La mayoría del personal de salud hacen eso. ¿Tiene anemia? Hierro. Pero no todos los pacientes requieren hierro. Hay pacientes que, si tú le das hierro, el hierro se acumula en el hígado. Y si existe una sobrecarga de hierro, generamos una enfermedad llamada hemocromatosis. Y entonces, haces más daño que otra cosa. Y en todos los pacientes se debe identificar la causa: deficiencia dietética, absorción alterada, embarazos, sangrados, etc. Alimentos. Es la base del tratamiento, chicos. Aunque ustedes le den el mejor hierro a un paciente, si no come, no va a funcionar. La base es los alimentos. Entonces, alimentos ricos en hierro, principalmente carnes rojas. Siempre. Hígado, sangre de pollo, vaso, el hígado, son alimentos ricos en hierro. Siempre las carnes rojas van a tener más hierro que las verduras, ¿no? Pero hay pacientes que son vegetarianos y dicen, doctor, yo no como nada de esas cosas. Y ya, pues. Hierro vegetales. Igual están los alimentos vegetales, ¿no? Como la maca silvestre, muña, alfalfa, espinaca, y menos cantidad de hierro, pero igual, ¿no? Vísceras, hígado, carnes, huevo, avena, perejil, espinacas, garbanzo. O sea, tenemos una variedad de alimentos ricos en hierro, chicos. La terapia. Propiamente acá entra el segundo pilar. La parte de prevención y la parte de tratamiento propiamente. ¿Prevención en quiénes? ¿No? Pacientes pacientes que tengan una ferropenia, que todavía no llega a anemia, que podríamos tratar ya como suplemento de hierro,
o bien simplemente la parte nutricional. Eso es criterio y evaluación médica, criterio de ustedes. Pero en la parte terapéutica o de hierro, tenemos hierro bioral, hierro endovenoso, en resumen. El hierro bioral, ventajas del hierro bioral, chicos, es que es, primero, pues, es barato, depende de la tolerancia, pero si lo toleran bien, les va muy bien a los pacientes. Es una de las formas de reponer de manera constante. Las desventajas pueden generar efectos secundarios, principalmente los gastrointestinales. ¿Qué más? Chicos, lo siento. Ahora sí, para un minuto. Aló. Bueno, mamá, ¿ya tienen los resultados? Ya, efectos secundarios, ¿no? Por problemas gastrointestinales, el incumplimiento, la mala tolerancia, es lo malo. Es una de las cosas que sucede con el hierro bioral. La mala adherencia al tratamiento. O sea, hay gente que no quiere tomar, pues tiene que tomar a diario, pues, ¿no? Y no cumple. O sea, dicen, no, que es muy pesado, que les genera estreñimiento, sabor a metal. Esa es una desventaja bien grande. La ventaja con respecto a los hierros endovenosos, que estamos hablando ahora en forma general y ahorita les explico de manera más específica. ¿Es efectivo para la mayoría de los pacientes? Sí, recontraefectivo. ¿Corrige más rápido los depósitos de hierro? Sí. ¿Y mejora los síntomas? Sí. ¿El cumplimiento es asegurado? Sí, pues porque estamos seguros de que está entrando pues el hierro, ¿no? O sea, no hay otra forma. ¿Y no tiene efectos gastrointestinales? Sí. Mientras que el hierro, la desventaja es que sí requiere una monitorización. Hay alto riesgo de que hagan alergia. Y si un paciente hace alergia endovenoso, colocarle otro hierro endovenoso es malísimo. O sea, ya está contraindicado a colocarle hierro endovenoso en una próxima vez. Y los costos son altos. Eso sí, y lo vamos a ver ahorita. Suplemento de hierro, menos de 12 años, se tiene que programar las dosis, el hierro bioral, evaluar la respuesta o los seguimientos, generalmente es al mes, a los 3 meses y a los 6 meses. Es lo que la guía de anemia los plantea y se los tengo que mostrar, porque en realidad es parte a nivel nacional de este plan de anemia, ¿no? Pero al iniciar, igual, el sulfato ferroso, chicos, en resumen, va a variar de acuerdo a su dosificación. Con el sulfato ferroso, porque es lo que plantea el Ministerio de Salud, plantean gotas de hierro polimaltosado, pero en la realidad no lo hay. Solo hay en el mercado, pero va a depender de acuerdo a la edad y al peso del paciente. Pero en resumen, un sulfato ferroso se utiliza en caso de menores de 35 meses a 2 gotas por kilo de peso. En resumen. ¿Por qué? ¿Qué pasó? De la letra. Ya, igual es la letra. Pero igual, chicos, en caso de las gestantes, porque esto habla con gestantes. Falta actualizar la computadora. O sea, uno esforzándose con letra bonita y todo. Igual, al reponer, chicos, el hierro, sulfato ferroso, el hierro polimaltosado, el objetivo, les vuelvo a decir que el objetivo es mejorar el depósito del hierro más que la hemoglobina. En una anemia leve, la hemoglobina sube 1 gramo en 4 semanas. O sea, ustedes que esperen que después de 5 días de darle el hierro va a mejorar su hemoglobina, no va a ser así. Eso es falso. Igual, en una anemia moderada grave sí aumenta 1 gramo más o menos en 2 semanas. ¿Ya? Entonces, la mejor forma igual es viendo la respuesta con reticulocitos. La mejor forma. ¿Por qué? ¿Cuál es la función? ¿Qué son los reticulocitos? Son los glóbulos rojos inmaduros, ¿no? Entonces es lo que hace la médula, pues, ¿no? Comienza a producir hierro y tiene que botar a los glóbulos rojos inmaduros a sangre periférica. Y por eso se observa a los 7 días en promedio, de 5 a 8 días, el aumento de reticulocitos. Y ahí dices, bueno, está respondiendo al tratamiento. Nada más.
En caso de gestantes, igual, adolescentes a gestantes ya pasan a hierro vía oral, con tabletas. Gestantes se da hierro parenteral a partir de las 14 semanas. Antes no se da. ¿Ya? Y va a depender a la edad gestacional y al nivel de anemia para darle la cantidad de hierro. Pero en resumen, igual en adultos, es barato, el hierro oral puede no ser eficaz para personas que pierdan sangre. ¿Qué más? La dosis lo vamos a ver. En resumen, chicos, con la parte de hierro vía oral. Tenemos dos tipos de hierro, sulfato ferroso y el hierro polimaltosado. El sulfato ferroso te viene en presentaciones de 300 miligramos, de las cuales solo se absorbe 160 miligramos. O sea, el hierro elemental absorbible de un sulfato ferroso es de 160 miligramos. Por otro lado, tenemos el hierro polimaltosado, que es una presentación de 100 miligramos y se absorben los 100 miligramos. ¿Qué más? El sulfato ferroso, chicos, se debe consumir o se debe tratar o dar entre alimentos, porque compite con los alimentos. Y ahí se acompaña de vitamina C, ¿no? Principalmente algunas guías dicen que ya no es necesario, pero igual lo recalco. Mientras que el hierro polimaltosado se puede dar entre comidas sin ningún problema. Ahora, los efectos. El sulfato ferroso puede generar problemas como epigastralgia, estreñimiento, sabor a metal y la mala adherencia, mientras que el hierro polimaltosado no genera estos síntomas gastrointestinales, ¿no? ¿Qué más? El sulfato ferroso cuesta recontra barato, ¿no? El blister creo que te cuesta 50 céntimos, mientras que el hierro polimaltosado, 30 tabletas en promedio te cuesta 40, 50 soles, ¿no? Eso es elección, ustedes tienen las dos opciones. Hay pacientes que toleran muy bien el sulfato ferroso y les va muy bien. Y yo los mantengo con sulfato ferroso porque lo toleran bien. Pero hay pacientes, que es la gran mayoría, que no toleran y se les tiene que pasar al hierro polimaltosado. Y la realidad es que, o sea, lo mágico sería, y eso es lo que piden casi todos los hematólogos, que puedes dar en el MINSA de solo hierro polimaltosado, ¿no? Y descartemos el otro. Porque eso sería lo indicado y lo adecuado. Pues lamentablemente las políticas hacen que no sean así. ¿Hay la opción del hierro polimaltosado vía oral, chicos? Sí. Mi recomendación, 1000 veces hierro polimaltosado más que vía oral. El polimaltosado hay múltiples marcas, como Ferranin, Maltofer, Orofer, etc. Pero eso es decisión de cada paciente. Como opción terapéutica, ¿a quiénes dar ahora hierro vía oral? Pacientes con ferritina más de 20, personalmente con una anemia leve a moderada, dependiendo clínicamente cómo esté el paciente. Manténgalos con hierro vía oral. Ahora, dentro de esos hay otros tipos de hierros, como el maltol férrico, el fumarato, el gluconato ferroso, el sulfato de hierro, el ferroso, que era lo que les decía, el polisacárido, etcétera, que es el hierro polimaltosado. Al final es lo mismo. Ya hay diferentes presentaciones, pero en resumen, las dos que les he explicado, porque hay algunas, como el fumarato ferroso no hay en el Perú, el gluconato ferroso no hay en el Perú. Ahora, nuestro plan, con respecto primero a hierro vía oral, si el paciente, el sulfato con sulfato ferroso, que es lo que la guía lo plantea, ¿no? Aumenta la hemoglobina después de 4 semanas 1 gramo, o sea, si está respondiendo, continúa con el hierro hasta el control a los 6 meses. Y si es que no está respondiendo, falla terapéutica. Igual, si a los 6 meses por algún motivo no ha subido o ha bajado, falla terapéutica. Si continúa, en realidad acá dice, continúa tratando los depósitos, porque ese es el objetivo, tratar los depósitos de hierro. Y se mantiene una hemoglobina normal, perfecto, pasamos a suspender el tratamiento. Si es que no, falla terapéutica. Personalmente, o bueno, por experiencia, a los 3 meses, si el paciente ya ha mejorado un buen depósito de hierro y ya ha tenido, depósito de hierro bueno, ¿a qué me refiero? A ferritina más de 100, y ya no cursa con anemia, siempre la parte nutricional. O sea, la parte nutricional o pasar la parte nutricional es demasiado importante. El objetivo de su tratamiento es que ustedes solo pasen la parte nutricional a sus pacientes. Nada más. ¿Por qué? Les vuelvo a decir, la parte nutricional es la base del tratamiento.
Si no va a comer, no va a pasar nada. Ahora, con respecto al hierro endovenoso. El hierro endovenoso, mucho fastidian los Claro. los bancos, ¿no? Esa cosa. Hierro endovenoso. Y eso que he bloqueado, o sea, tengo el detector para bloquear, pero igual. Hierro endovenoso. Mala adherencia o efectos secundarios como efectos gastrointestinales al hierro. Si el paciente no tolera tu hierro vía oral, dale hierro endovenoso. Te va a reponer más rápido. Se prefiere reponer las reservas de hierro en 1 o 2 visitas o endovenoso. Pérdidas de sangre de manera continua, eso es cierto. ¿Por qué? Porque es como una, no sé, tu depósito es como esta botella de agua. Si ustedes comienzan a reponer el hierro y por acá abajo está perdiendo hierro, se convierte en un círculo vicioso. O sea, ustedes mejoran y siguen perdiendo, mejoran y siguen perdiendo. Entonces, buscar la causa y tratar la causa es lo más importante. Y luego, comenzar a llenar nuestro depósito de hierro. Va a depender de la condición anatómica y fisiológica para la absorción del hierro. Estados inflamatorios coexistentes que interfieren con la homeostasia de hierro. ¿Qué significa esto? Chicos, no se da hierro vía oral o vía endovenoso, principalmente endovenoso, a pacientes infectados. Ahora busquemos la relación con la lepsidina, como hablamos. Recuerden que la lepsidina pues va y cierra la ferroportina, ¿no es cierto? Para que no salga el hierro. Justamente es por esto. Porque el hierro es un nutriente para los gérmenes o las bacterias. Entonces, por parte fisiológica del cuerpo, ¿qué va a hacer? Pues bloquear el hierro para que no salga, ¿no? Y no se siga desencadenando la infección. Es lo mismo. No se da hierro vía endovenoso a pacientes con infección. A no ser que ya cuente con 5 días afebril o cuente con 5 días de haber recibido antibiótico terapia. Si no, no se da el hierro. Por eso recalca, ¿no? En estados inflamatorios interfiere y afecta mucho. Dentro del hierro endovenoso, chicos, igual, hay una cantidad como la carboximaltosa, que eso se da en el Perú, el gluconato férrico, está el hierro dextrano, el hierro sacarato, eso no hay en el Perú. Está la carboximaltosa, el hierro sacarato. Ahora hablamos con respecto al hierro endovenoso. Está por un lado el hierro sacarato y por otro lado está la carboximaltosa. Ambos, chicos, son hierros muy buenos. O sea, el hierro endovenoso va a cumplir la función de mejorar tu depósito de hierro de una manera más rápida. Entonces, con los dos que utilicemos, nos va a funcionar muy bien. La dosis en promedio de un paciente de 60 kilos es un promedio de 1.400 a 1.600 miligramos de hierro. Y ese es su tratamiento. O sea, ustedes tienen que llegar a ese depósito de hierro. O sea, ¿qué significa? Que le voy a colocar hierro, sacarato o carboximaltosa con mi objetivo de llenar o completar esos 1.400 o 1.500 miligramos de hierro, que eso es lo que requiere el paciente. Lo puedo colocar como hierro sacarato. El hierro sacarato te viene en ampollas de 100 miligramos y necesitaría en promedio 14 a 15 ampollitas, porque esa es su dosis de 1.500. La carboximaltosa te viene en ampollas de 500 miligramos y en ese caso solo necesitaría 3 ampollitas para completar su dosis. Por cualquiera de los dos se puede llegar a utilizar. La desventaja es que en uno, el hierro sacarato se debe colocar máximo 200 miligramos por día. Máximo 200 miligramos. Mientras que la carboximaltosa puedes colocar máximos 1.000 miligramos por día o por semana, ¿no? Porque al final es una vez a la semana. Luego, el hierro sacarato tiene un poquito más de reacciones adversas que la carboximaltosa. Te puede generar rash o hasta anafilaxia. Y si generara algo así, simplemente se suspende y corticoides o antihistamínicos y para todo. Pero los dos te cumplen la misma función. La ventaja es que ya en los hospitales tenemos carboximaltosa, que es mucho mejor que el sacarato, pero al final... el costo. Carboximaltosa te cuesta en promedio 500 soles y el hierro sacarato te cuesta 25 soles cada ampollita. O sea, costos es la diferencia, pero
El resto es igual. Mira. La única manera de hacer un trabajo genial es amando lo que haces. Y si no lo has encontrado, sigue buscando. Gracias, chicos. ¿Preguntas? En el caso de paciente gestante, usted mencionó que ya se le da de 14 a las 16 semanas recién se le da Sí. un tratamiento. Pero ¿qué pasa si la paciente ha quedado gestando, o sea, ya con anemia como tal? No se le tiene que dar más. No, tal vez podría pasar algo. En realidad, las guías recomiendan no dar hierro dentro de las 14 semanas por algunas complicaciones más en la acumulación de hierro en el feto. ¿Ya? Pero al final, si tú inicias el hierro a las 14 semanas, para las 40 vas a asegurar de que el bebé tenga un buen depósito del hierro igual a mamá. O sea, tienes un rango de casi 28 semanas para poder suplementar y reponer el hierro que ella ya ha ingresado sin depósito. O sea, no va a pasar nada, ¿no? La única forma de ayudarla a reponer mientras no puedas colocar el hierro es la alimentación. No hay otra. Y después de las 14 semanas ya colócale el hierro endovenoso y su depósito va a mejorar. Sí, el objetivo de un parto de una gestante es que llegue con buena hemoglobina y con buen depósito del hierro para ella y para el bebé. Esa es la idea. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Han entendido anemia ferropénica? ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Otra? En caso de que los niveles estén bajos, ¿sí o sí se tiene que iniciar con el tratamiento? Claro, es que si los niveles bajos, ¿en qué? ¿En perfil de hierro? Que es en el límite inferior mínimo, digamos, pero no haya pasado a que esté bajo del rango. Pero es que ahí ya entra la parte preventiva, porque si tú no tratas o no comienzas a suplementar, te va a llegar a ser en algún momento la deficiencia de hierro o ferropenia o llegar a ser anemia. Por eso existe la parte preventiva. Si ya tiene ferropenia, según fisiología, si ya tiene ferropenia, ya está haciendo su deficiencia de hierro, o sea, ya está haciendo. No está, clínicamente no se está expresando, pero ya sus depósitos. Y el tratamiento no es mejorar la hemoglobina, es mejorar sus depósitos de hierro. Ese es el objetivo. No hay otro. ¿Está bien? Ok, chicos, 5 minutos. Oye.